Muy bien, estamos otra vez conectándonos aquí en Facebook. Espero que esté funcionando bien la conexión. Ustedes me harán saber allí por escrito si está todo bien, si me están viendo, para que podamos iniciar un nuevo tema en esta ocasión, para la cual nos estamos convocando nuevamente. Así que esperamos unos segundos hasta poder ver que ya están pudiendo conectarse normalmente y estar seguros de que no hay ningún inconveniente. Por lo menos aquí está normal, pero puede haber algún problemita en otra parte. Así que avísenme allí por escrito si ya están pudiendo entrar. Y entonces habremos de empezar el tema lo antes posible, para que en los lugares donde es más tarde que aquí son 6 y 7 minutos, en otros países tendrán obviamente otros horarios, y sé que en Argentina son 9 y 7 minutos, es decir, 3 horas más. Por lo tanto, vamos a tratar de comenzar pronto. Bueno, aquí apareció Carmen, ya se mira, dice Carmen. Bueno, bienvenida Carmen, gracias por avisar. Entonces, eso me da la tranquilidad de que podemos comenzar con el tema que les he anunciado allí en mi página de Facebook. Pero siempre que hacemos una meditación basada en la palabra de Dios, hacemos también una oración, porque nos vamos a encontrar al leer pasajes bíblicos con la mente de Dios, porque la mente de Dios es la que se refleja aquí en este libro que se llama la Santa Biblia. Y al encontrarnos con Él necesitamos pedirle a Él que nos dé luz para poder entender lo que vamos a ver en esta ocasión. Bueno, entonces vamos a hacer esta oración. Querido Dios, te doy gracias por poder estar con mis amigos de tantos lugares en esta ocasión, en la que nos disponemos a abrir tu palabra para buscar consejos sabios, porque solamente tus consejos son los más sabios que hay en el mundo. Y para eso necesitamos que nos des entendimiento, nos des luz para poder comprender ese mensaje. Bendice a todos los presentes, a sus respectivas familias, cuídalos de este mal que está afectando a tantas personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiéramos ver a alguien más allí para saber que está llegando esta conexión a otros lugares más distantes, porque quien me saludó recién, Carmen, es de no muy lejos de donde yo vivo. Así que espero que en otros lugares como en mi país estén pudiendo ver bien este programa. Avísenme por favor allí por escrito para yo estar tranquilo de que podemos entonces comenzar. Bueno, me parece que sí. Mientras esperamos, ¿qué les parece si preparamos el ambiente con algo de música? Yo sé que a ustedes les gusta el tipo de música que sale de estos dos instrumentos que Dios me ha dado la capacidad de tocar. Entonces, mientras esperamos a que entren otros, vamos a tocar una melodía, ¿sí? A ver. Esta melodía, amigos, dice la letra: lado a lado estoy con mi Salvador, mi amigo es Jesús. Vivo por su amor, con él yo soy feliz, y de su mano siempre voy. Así que la melodía es así. Bienvenidos los que están entrando. Estamos haciendo un poquito más de tiempo, musicalizando esta espera para poder meditar con el corazón preparado, mejor preparado, ¿no?
Qué bonita melodía, ¿no? Lado a lado estoy con mi Salvador, mi amigo es Jesús, vivo por su amor, con él yo soy feliz y de su mano siempre voy. En el coro dice, ven conmigo, juntemos las manos, aquí donde está Jesús. Ven conmigo y caminemos juntos. Y dice otras cosas muy bonitas también, ¿no? Me da gusto saludarlos y de que estén aquí para compartir otro tema. Voy a ver quién más está. María Lozano, una amiga muy querida, también bienvenida. Felicia Salgado también. Oscar, presente, dice Oscar. Un saludo, un abrazo, Oscar. Patricio, mi amigo de Argentina, ora por mí. No puedo bajar mi presión arterial. Claro que sí, Patricio. Ya mismo voy a anotar tu pedido para que al final, cuando hagamos esta oración por todos, te pueda tener presente. Bueno, vamos entonces a saludar a Rodolfo Palacios, un viejo amigo. Estoy conectado, te escucho y mi mente me traslada muchos años atrás en nuestros años dorados. Bueno, yo siempre digo que le debo a Dios el don que me ha dado de poder tocar la armónica y la guitarra, pero quien me inspiró es precisamente Rodolfo Palacios, un viejo amigo de mi ciudad, Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Él fue el que me animó a que aprendiera a tocar ese instrumento y pues él lo toca muy bien y solíamos hacer un dúo hace muchos años. Así que bienvenido, Rodolfo. Vamos a comenzar con el tema y les pido que a medida que vayan entrando pongan allí los pedidos de oración desde ahora para que no se acumulen todos hacia el final. De todas maneras, si yo no los puedo ver, mientras estoy dando el tema, mi esposa está tomando nota en otra computadora. Les anuncié que íbamos a hablar acerca de cómo resolver conflictos en este tiempo en que ellos se pueden agravar por el hecho de que estamos conviviendo juntos. No es lo mismo el tiempo cuando nos veíamos algunas veces en el día que estar viéndonos la cara todo el día. He escuchado algunas noticias un poco alarmantes de lo que está aconteciendo en muchos hogares por estar conviviendo juntos tanto tiempo. Leía una información de un periódico de mi país, de lo que está ocurriendo en mi provincia, por ejemplo, Córdoba, allí en el centro de Argentina. Dice que se han registrado más de 1.000 llamadas por consultas y denuncias vinculadas a violencia familiar y de género, y durante ese mismo lapso de tiempo la policía provincial detuvo a 111 hombres acusados por delitos de este tipo. Y esto es algo reciente, que se ha intensificado este tipo de conflictos porque estamos conviviendo, estamos mucho tiempo juntos. Y es ahí donde comienzan a verse aquellos defectos que quizás los tolerábamos más antes o que quizás no se veían como se los ven ahora. Y he leído también otros informes y he escuchado noticias en otros países que está ocurriendo lo mismo, que se piensa que va a haber muchos divorcios por este tipo de convivencia. Se piensa que va a haber muchas familias desunidas, agresiones y todo tipo de conflictos que provienen por el hecho de estar juntos durante la cuarentena. Y creo que hay una solución. Hay cómo aprender a convivir, no solamente cuando hay cuarentena, sino cuando la vida transcurre en forma normal. Y vamos a analizar 9 consejos claves basados obviamente en el libro de los libros, en este manual de la vida, que nos enseña de todo lo que nosotros necesitamos. No hay nada que no esté revelado allí para ayudarnos en nuestros diferentes conflictos, en nuestras diferentes preocupaciones. Es el libro más sabio que hay porque es mensaje de Dios.
Claro que hay muchos otros libros que nos pueden ayudar, pero ninguno de ellos cuenta con el poder para transformar nuestra vida como la Biblia, porque es un libro basado en nuestro Dios Todopoderoso. Así que vamos a comenzar con el primer punto, sin antes leer un texto, antes de entrar al primer punto, que está en el libro de Santiago. Santiago es un profeta que escribió en el Nuevo Testamento. Y él explica ahí, hasta con palabras demasiado claras, por qué razón existen conflictos en nuestra relación con los demás. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17. Y es bueno que ustedes tomen nota de estos versículos porque aquellos que no conocen bien la Biblia o no han tenido oportunidad de leerla, pueden luego recurrir a ella y leerlo por cuenta de ustedes. Simplemente van al índice, buscan el nombre del libro, en este caso Santiago, el índice les lleva a la página, van a la página, buscan el capítulo, que es el número grande, y el versículo, el número chiquito. Santiago capítulo 3, versículo 13 al 17. El profeta dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, y aquí están esas palabras duras que yo les mencionaba recién, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, o sea, problemas, discusiones, peleas, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero luego Santiago dice: la sabiduría que es de lo alto, o sea, la sabiduría de Dios, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, y sin incertidumbre ni hipocresía. Una diferencia abismal entre lo que es la sabiduría humana con la cual queremos resolver ciertos conflictos y con la sabiduría que proviene de lo alto, o sea, la de Dios. Vamos al primer punto. Dijimos que vamos a analizar nueve aspectos que nos dicen a través de la palabra de Dios de qué manera podemos enfrentar nuestros conflictos. Y si bien me voy a concentrar en los matrimonios, quiero también que esto sirva para cualquier tipo de relación entre hermanos, entre hijos y padres, padres e hijos, entre amigos también, porque estos 9 aspectos que vamos a analizar vienen bien también para todo tipo de relación, pero quiero concentrarme en los matrimonios y obviamente ustedes pueden aplicarlo a la situación que les parezca mejor. Primer punto es: debemos controlar nuestra ira. Es decir, cuando hay ira, cuando hay rabia, cuando hay enojo, eso puede ser lo que inicie un conflicto en una relación. Por lo tanto, tenemos que aprender a controlar nuestra ira. Hay muchos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, San Pablo sufrió muchas injusticias por querer hacer lo bueno, por predicar el Evangelio. Y en cierta ocasión, como ya le había pasado en varias oportunidades, fue encarcelado. Y él allí podría haber protestado, haberse enojado, haber tratado mal a la gente por las injusticias que estaban cometiendo con él. Sin embargo, él llegó a decir en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hasta luego cantaba allí en la celda. Una persona que está entregada a Dios, pues tiene las pasiones controladas por el poder de Dios. Y este es un caso, como tantos otros que hay en la Biblia, y también como tantos otros que ocurren en nuestro tiempo, porque somos de carne y hueso como esos hombres de los cuales se habla en la palabra de Dios. Así que, primer paso, aprender a controlar nuestra ira. No podemos solos, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a controlar esas pasiones que son las que provocan las mayores o los mayores conflictos en una relación, ya sea matrimonial o familiar o de amigos. En Proverbios 20, versículo 3,
Allí Salomón dice, es honra para el hombre evitar las discusiones, pero cualquier necio se enredará en ellas. Qué sabiduría, ¿no? Proverbios 23. Honra para el hombre evitar las discusiones, pero Salomón dice, cualquier necio se enredará en ellas. En otras palabras, está diciendo este hombre que un necio se enreda fácilmente en las discusiones. En Proverbios 16:32, Salomón dice, es mejor ser paciente que poderoso. Mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad. Cuánta sabiduría hay en estos consejos, ¿no? Y debemos tomar una decisión antes de iniciar una discusión. ¿Cómo la vamos a encarar? ¿Con qué ánimo? ¿Con qué espíritu vamos a encarar una discusión? Si nos dejamos llevar por nuestras pasiones no gobernadas por Dios, entonces muy probablemente provoquemos un conflicto del cual después tendremos que lamentar. Por eso, primer paso, repito, debemos controlar la ira. Segundo paso, debemos escuchar en lugar de tratar de demostrar que tenemos la razón. A ver, debemos escuchar en lugar de tratar de que nosotros tenemos la razón. Y normalmente ocurre que cuando el cónyuge, ya sea él o ella, trae algo para discutir, en el buen sentido de la palabra, nosotros no esperamos, y más si ella está airada o él está airado, y rápidamente queremos hablar. Recuerden que Dios nos ha dado 2 oídos y una lengua. 2 oídos para prestar atención, dejar que la otra parte se desahogue, exprese lo que siente, diga lo que le está pasando, escuchar bien, para que luego nosotros podamos entender qué es lo que está pasando. Si no sabemos escuchar, obviamente no sabemos comunicarnos. Porque al no entender lo que la otra parte nos está diciendo, entonces, ¿cómo es que podemos comprender de qué forma encarar la discusión? Quizá la otra parte nos está diciendo, yo no dije eso, no me entendiste, porque en lugar de estar escuchando a la otra parte, como queremos hablar, entonces se enciman las frases y no logro comprender cuál es el problema que ella o él está trayendo. Por lo tanto, tenemos que aprender a escuchar bien la otra parte, aunque tengamos el ánimo por el suelo, aunque tengamos 1000 razones. Escuchemos primero. Siempre es bueno darse turnos, pero cuando no nos damos turnos, estamos allí cacareando como las gallinas, ¿no? Y no se entiende qué dice ni uno ni el otro. Aprendamos a escuchar al que inicia la discusión. Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice el profeta, seamos rápidos para oír, tardos para hablar y tardos para enojarnos. Santiago 1, 19. Porque como dice Salomón en Proverbio 14, 17, el que fácilmente se enoja hará locuras. Luego dice este mismo profeta en Eclesiastés 7:9 que el enojo reposa en el seno de los necios. Palabras duras, pero que nos hacen bien entenderlas y darnos cuenta de que necesitamos controlar nuestro temperamento. Yo recuerdo cuando viví en la otra ciudad que está a 4 horas de aquí, en la ciudad de Durango, visité la cárcel de Durango por casi 3 años y un buen número de personas que estaban allí privadas de la libertad me decían, ¿sabe, pastor, yo estoy aquí porque perdí los estribos, así decimos en Argentina, es decir, perdí la paciencia.
me enojé tanto que agredí a mi esposa, y viceversa, porque también hay damas ahí. O me enojé tanto que maté a alguien, o me enojé tanto que agredí a mi hijo, en fin. Y allí esas personas arrepentidas, doloridas, dicen, ¿por qué no me controlé? Por eso Salomón dice que fácilmente se enoja, hará locuras. Y por esas locuras muchos están privados de libertad. Vamos al tercer paso. Confiesa tus errores en lugar de echar la culpa a otros. Es decir, confesemos nuestros errores. En lugar de decir, tú eres el culpable o tú eres la culpable. Primero hagamos un análisis, a ver dónde está mi falla, dónde yo me equivoqué antes de querer buscar la falla del otro. Debemos identificar en qué consiste nuestra parte en la culpa, en qué nos hemos equivocado. ¿Dijimos algo mal? ¿Hemos hecho algo que no le gustó a la otra parte? Tenemos que identificar que en algo fallamos, que por eso se está produciendo un roce con el prójimo, ya sea con ella, con él, o con un familiar o un amigo. Entonces, cuando reconocemos nuestros errores, podemos evitar entonces un conflicto grande, porque ya por adelantado podemos decir, mira, ¿sabes qué? Yo me equivoqué en esto, perdóname, ya está. Pero el orgullo, amigos, a veces nos lleva a que no querramos dar brazo a torcer. No, yo no. El que se equivocó es él o la que se equivocó es ella. Cuidado con el orgullo, es nuestro gran enemigo. Tenemos que aprender a reconocer nuestros errores. Eso evitaría muchísimos conflictos en la familia. Mateo capítulo 7, versículo 3 y 5, un consejo de Jesús. San Mateo capítulo 7, versículo 3 y 5. En el Nuevo Testamento. Allí Jesús dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Y en el 5 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Tremendo, ¿no? Creo que es un pasaje que ustedes más de una vez lo habrán escuchado y que nos deja una gran verdad, y lo dice Jesús, que antes de mirar la falla de los demás tenemos que mirar la nuestra. Antes de mirar la paja del ojo ajeno, miremos la viga que hay en nosotros. No nos creamos mejores que el otro o que la otra, porque podemos estar queriendo justificarnos, y eso realmente trae serios problemas. Por eso dice Jesús que es un hipócrita quien está mirando los defectos ajenos en lugar de mirarse los propios. Y él dice, saca primero la viga de tu propio ojo, y así vas a ver bien para sacar la paja de tu hermano. Es decir, tu visión espiritual se va a ampliar y vas a poder ver lo que tú no ves cuando estás culpando a los demás. Interesante este consejo. Si nos remontamos al Génesis, cuando se habla de la historia de Adán y Eva, la caída en el pecado, vemos las primeras consecuencias de haberse apartado de Dios. Porque cuando Dios encuentra al hombre que se había escondido, después que ambos pecaron, Adán usa una excusa. Le dice a Dios, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La primera justificación en la historia de la raza humana. O sea, tú ves, Dios, no es problema mío, es la mujer que tú me diste. Y así hacemos hoy muchas veces cuando queremos justificarnos ante los demás, y ese es un gran error. Y Eva, ¿qué hizo Eva? Bueno, ella usó otra frase y le dijo a Dios, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, Adán no quiso reconocer su culpa, más bien le echó la culpa a Dios de que le dio esa mujer, y finalmente a Eva. Y Eva dice, bueno, en realidad no es culpa mía que yo haya comido el fruto prohibido, la serpiente fue la que me engañó.
En otras palabras, como que la culpa finalmente la tenía Dios. Fíjense la tragedia humana, ¿no? Y ese tipo de reacciones se repiten vez tras vez en nuestra relación con los demás. Vamos al punto 4. Tomemos acción inmediata para resolver el conflicto. En Mateo 5:25 Jesús dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, es decir, no esperes. Más tiempo pase, más fácil se distorsionan los hechos y pronto se olvidan exactamente quién dijo lo que dijo y se pierde el tiempo discutiendo en detalles que terminan haciendo un conflicto, creando un conflicto grande. Porque normalmente, amigos, los grandes conflictos en relaciones humanas vienen a partir de pequeñeces, que nuestro orgullo las agranda, las hace cada vez más amplias. Pero si hiciéramos lo que es correcto, nos humillamos, reconocemos que también tenemos errores y aprendemos a arreglar las cosas de una manera tranquila, entonces, sin estar mirando los defectos de los demás, sino reconociendo los propios primero, entonces evitaríamos muchos dolores de cabeza. Efesios 4:26. San Pablo le dice allí, enójense, pero no pequen, ni se ponga el sol sobre el enojo de ustedes. O sea, enojarse es normal, hasta necesario. El problema es cuando el enojo es injusto, el enojo por no querer reconocer nuestras debilidades, por no querer reconocer que hemos cometido algún error hacia la persona amada, ya sea ella, sea él o sea quien sea. Y por eso, entonces, ese enojo para Dios no es bueno. El enojo por una injusticia que Dios rechaza también, ese es el enojo justificado. Cuando vemos que alguien le está pegando a otra persona injustamente, eso causa indignación. Cuando alguien abusa de un niño, cuando alguien abusa de un animalito, eso sí causa enojo, porque es injusto, ni siquiera Dios puede aprobar semejante acción. Pero cuando el enojo viene de nuestro orgullo, cuidado. Y aquí da una fórmula. San Pablo dice, enójense, pero que no se ponga el sol sobre el enojo de ustedes. O sea, no dejen que llegue la noche y que estén enojados, porque si nos vamos a dormir enojados sin haber resuelto el problema, entonces no vamos a dormir bien, vamos a estar nerviosos, quizá nos desvelemos, quizá nos despertemos muy temprano sin haber dormido las horas suficientes. Y el cónyuge que está al lado quizá le está pasando lo mismo. Y se levantan los dos malhumorados y el conflicto sigue y se van añadiendo cosas que se originan en lo que a mí me parece y lo que a ella le parece, porque vamos de alguna manera creando cosas en nuestra mente y haciendo que el conflicto termine convirtiéndose en algo muy grande, muy difícil luego de resolver. Por eso el consejo de Jesús, resuelvan los problemas pronto, rápido, no esperen, porque el diablo se va a aprovechar del tiempo para meter más cizaña en nuestra relación. Y no se ponga, como dice San Pablo, el sol sobre vuestro enojo. Y la ciencia ha comprobado que una persona que no arregla sus problemas con su cónyuge o con quien sea antes de que se vaya a dormir, pues su salud emocional no va a estar bien. Dios es sabio y nos da buenas recetas en su palabra. Tenemos que aprender a evitar que el enojo dure mucho tiempo. En otras palabras, Dios dice, te puedes enojar, pero no más de un día. ¿Queda claro? Porque después las cosas se ponen peor. Para tu salud emocional y para tu relación con los demás. Vamos al siguiente punto. Ya hemos visto el punto número 3. Tenemos que ir al punto número 4. Bueno, no, número 4 ya lo hemos visto. Estamos ahora en el 5, punto 5, ahora sí. El punto 5 es, pidamos perdón por nuestros pecados. Algo de eso mencionamos al principio, pero esto ya es algo
que no debemos olvidar, y es un aspecto más entre los 9 que estamos viendo, que va a favorecer la relación con el cónyuge o con la persona con quien estamos teniendo algún problema. Marcos 11, 25 y 26. Dice allí Jesús: cuando estés orando, cuando estés hablando con Dios, cuando estés rezando, como quieras entenderlo, si tienes algo contra alguien, para que tu Padre que está en los cielos te perdone tus ofensas, entonces perdona. Y en el Padre Nuestro, amigos, que todos conocemos, dice en una parte: y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos. ¿Y cuántos, por decirlo así, sin prestar atención a cada frase, están mintiéndole a Dios? A ver, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. O sea, como yo perdono. ¿Es cierto? ¿Estoy perdonando? ¿O le estoy diciendo así a Dios por cumplido nada más? Dios, amigos, nunca va a concedernos su perdón si nosotros no aprendemos a perdonar al prójimo. Nuestra relación con Dios es vertical. Es vertical. Pero para que nosotros podamos, o sea, la relación de Dios hacia nosotros, ¿no? Nuestra relación hacia Dios, quiero aclarar bien esto, es horizontal y luego vertical. Yo no puedo decir: Señor, te amo, pero estoy guardándole rencor a mi esposa, o a mi amigo, o a mi compañero de trabajo, o a mi otro familiar. No puedo. Pero si yo amo al prójimo y aprendo a perdonar al prójimo, entonces Dios me perdona y me limpia. Pero si yo estoy diciendo: perdona mis pecados así como nosotros perdonamos, y no estoy perdonando, porque puedo perdonar también de la boca para afuera y no de corazón, eso no es perdón. Entonces, cuando yo voy a confesar mis pecados a Dios, Dios no me los va a perdonar. Eso lo dice clarito la Biblia. Tengo que estar en paz con el prójimo para poder estar en paz con Dios. Aprendamos esta lección, y no es difícil aprenderla. Es simplemente pedirle a Dios que nos dé, como dijimos vez pasada en el otro tema, un corazón nuevo, porque el corazón que tenemos viene roto de nacimiento, viene lleno de egoísmo, de orgullo, y todo eso va trayendo conflictos en la medida que vamos creciendo. Dice este refrán: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eres tú. Interesante. Y la otra sentencia dice: no perdonar es como ingerir un veneno a gotas diariamente. Amigos, no permitamos que el rencor y la falta de un corazón dispuesto a perdonar envenenen nuestro espíritu, nuestra alma. Con la ayuda de Dios podemos hacerlo. ¿Saben? Yo siempre recuerdo aquel momento cuando Jesús estaba en la cruz. Ahora viene Semana Santa, vamos a poder meditar en todas esas escenas terribles por las que pasó Jesús. Cuando Él estaba extendido ya con sus manos clavadas en la cruz y con todas las heridas que había sufrido y con todas las burlas que lo habían afectado emocionalmente y tantos castigos físicos que recibió, Él estando allí con su naturaleza humana, 100%, dijo a Dios el Padre algo que nosotros debiéramos decir también: Padre, perdónalos. Ahí miraba a sus verdugos, ¿no? Porque no saben lo que hacen. Cuando alguien nos ofende, tenemos que decirle a Dios lo mismo: Dios mío, perdona a este ser querido porque no sabe lo que hace. Perdona a este amigo porque no sabe lo que hace. En lugar de guardarle rencor, tenemos que aprender a odiar. Pero ¿saben qué, amigos? Al pecado y nunca al pecador. Se odia al pecado, pero no al pecador. Porque el pecador está enfermo. No podemos odiar al enfermo, tenemos que odiar la enfermedad. Porque eso nos va a llevar a buscar la solución para esa enfermedad, dándole un consejo y llevando a ese ser querido a los pies de Jesús. Por eso, aprendamos la lección que Jesús nos deja. Vamos al siguiente punto. Punto 7.
lleguemos a un acuerdo a través de un arreglo. Es decir, tenemos que ponernos de acuerdo con la otra persona con la que hemos discutido. Si se trata de la esposa o el esposo, lo que sea, ponernos de acuerdo. Hay un texto en San Juan capítulo 1, versículo 9, primera de Juan 1, 9, donde dice allí San Juan: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué es confesar? Confesar precisamente es ponernos de acuerdo con Dios. Decirle: Dios, mira, quiero que nos pongamos de acuerdo, hay algo que yo hice mal hoy, te pido que me perdones. Y Dios me perdona. Entonces esa es la misma actitud que tenemos con el prójimo, ponernos de acuerdo y decirle al cónyuge o al ser querido que sea: mira, quiero que nos pongamos de acuerdo. Primero principal, perdóname porque yo cometí ese error que está originando esta discusión. Y de esa manera la situación comienza a tomar un rumbo diferente. Cuando ambos confiesan sus faltas, entonces llegan a un acuerdo inmediatamente. Porque imponer nuestra voluntad nunca va a lograr reconciliar a nadie. Volvemos a repetir la importancia de asumir una actitud de humildad, que cuesta, porque el orgullo generalmente nos traiciona. Vamos al punto 8. Tomemos acción, aunque nuestro cónyuge no haga nada. Tomemos acción. Bueno, Jesús dijo: ama a tu prójimo como ¿qué? Como a ti mismo. Y también nos dejó la regla de oro: todas las cosas que quieras que los demás hagan contigo, así también haz tú con ellos. No nos olvidemos, esta es la regla de oro. Todas las cosas que quieras que los demás hagan contigo, así también haz tú con ellos. Ahora, si nosotros no aprendemos a amarnos a nosotros mismos, va a ser muy difícil que amemos a los demás. Muchos matrimonios fracasan, amigos, porque ya sea él o ella tuvieron algún conflicto en el pasado, algún problema en su desarrollo emocional desde niños, que no pudieron superar, y entonces no han aprendido a lograrse, a amarse a sí mismos. Y por lo tanto, cuando forman un matrimonio, allí vienen los conflictos y ahí es necesaria la atención profesional para poder acomodar esas emociones que ya vienen heridas de hace mucho tiempo. Vamos al punto 9. ¿Qué debemos hacer si nuestro cónyuge no responde de acuerdo a todos estos puntos? ¿Qué pasa si una de las partes no responde? Bueno, el cristiano lo que hace, amigos, es orar. Ya sea que ella tiene un corazón duro o él tiene un corazón duro y una de las partes no quiere aflojar, no quiere asumir una actitud de humildad, de reconocer el pecado, de aprender a escuchar, de aceptar al otro como es, aprender a tratar las cosas de una manera calmada, sin dejar que la ira se apodere de nosotros, y todos esos detalles que hemos estado viendo. Si una de las partes no logra seguir esos pasos, el cristiano lo que hace es orar por esa parte, por esa persona, por ese cónyuge, por ese marido, por esa mujer, por ese hijo, por ese amigo, no sé. Y decir: Señor, te pido que toques el corazón de esta persona, porque yo estoy queriendo hacerlo mejor, estoy queriendo proceder de la manera correcta para solucionar este conflicto, pero esa parte no colabora. Pido que tu espíritu toque ese corazón para que ablande su ira, ablande su testarudez, le quite esa testarudez, le quite ese orgullo que le impide que tengamos una buena relación. Segunda de Pedro 3:9 dice allí que Dios es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así como Dios es paciente con nosotros, así debemos ser pacientes con los demás. Tenemos que aprender de Él, porque Jesús, cuando tomó su naturaleza humana, estaba sujeto a las mismas pasiones que nosotros, no había ninguna ventaja. Pero su relación con el Padre era muy íntima y el Padre le daba el poder para
solucionar los conflictos que cada día se le presentaban. De la misma manera nosotros, pero necesitamos recurrir a Dios en oración. Y de paso, qué lindo es ver cuando un matrimonio, al ver que no pueden resolver un conflicto, el uno le dice al otro, mira, no tengo más sabiduría para enfrentar esto. Vemos que estamos enredados los dos. ¿Por qué no le pedimos sabiduría a Dios? Y los dos se ponen de rodillas ahí, donde sea, en su casa, en el cuarto donde estén, en la sala, y oran. Uno de los dos ora y dice, Señor, tenemos un grave conflicto y queremos pedirte sabiduría y poder para cambiar nuestro ánimo porque está caldeado, está mal, nos estamos llevando mal, ya esto viene de hace muchos días y tenemos miedo que esta relación se rompa. Danos sabiduría, templa nuestro carácter, ayúdanos a tener la mansedumbre de Jesús. Y saben, Dios va a escuchar esa oración. Y cuando ustedes se levanten de esa oración no van a ser los mismos. Si eso ocurriera diariamente en todos los matrimonios del mundo, amigos y hermanos, pues no habría tantos fracasos hoy como los que hay en esa relación tan sagrada que es la matrimonial. Hebreos 10:36 dice, te es necesaria la paciencia para obtener la promesa. Y Jesús le dijo una vez a los discípulos, con la paciencia de ustedes van a ganar el cielo. Como dice Pablo aquí, necesitas la paciencia para alcanzar ese premio que es el cielo. De lo contrario, no lo vas a alcanzar. Pero también decimos muchas veces que nuestro hogar debe ser un pedacito de cielo, un anticipo de lo que será el hogar en el cielo. Por lo tanto, no esperemos a que la paciencia se nos desarrolle solo para alcanzar la vida eterna. Ya la tenemos que tener aquí porque nuestro hogar debe ser un pedacito de cielo, no un pedacito del infierno. Vamos a ir terminando, amigos, con un par de textos más de la palabra de Dios. En Mateo 23:12, Jesús dijo, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Es una fórmula que no falla, ¿eh? El que se enaltece, el que se llena de orgullo, ese un día va a ser humillado. Y el que se humilla va a ser enaltecido. Y en San Mateo también, en el capítulo 11, versículo 28 al 30, allí Jesús nos dijo algo que alguna vez hemos escuchado. Vengan a mí todos los que están afligidos y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. A ver, Jesús dice, vengan a mí los que están afligidos. Si tenemos una aflicción por un problema que estamos atravesando, porque en esta convivencia de tantas horas surgen conflictos, porque nos estamos viendo más de cerca los defectos que antes eran más tolerables, pero ahora no, porque se repiten vez tras vez la visión de esos defectos en esa relación. Y entonces si eso trae aflicción, trae conflictos, pues Jesús dice, si ustedes quieren tener paz, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, para que haya paz debe haber humildad. Para que haya paz tiene que haber mansedumbre. De lo contrario, no va a haber paz. Jesús dice, imítenme a mí. Y quizás tú me puedes decir, sí, pero ¿cómo hago yo para controlar mi genio? Ya mi padre era así, mi abuelo era así. Y algunos se excusan con eso, diciendo, yo soy así porque ya mis antepasados fueron así, yo heredo los genes. Cuidado con eso, porque Dios puede cortar con eso, con su poder. Todo es posible para Dios, no hay nada que sea imposible. Por lo tanto, si sometemos esos genes a las manos de Dios para que los cambie, los va a cambiar. Yo he conocido mucha gente de un carácter indomable, carácter feo. Y con el tiempo, en la medida que fue entregando su vida a Dios, le fue dando ese corazón para que lo vaya cambiando. Esas personas llegaron a ser mansas y humildes como Jesús y encontraron descanso, como dice Él. Pero mientras no sometamos a Dios
esos defectos de carácter que estamos trayendo, entonces seguiremos siendo los mismos infelices de siempre. En cada discusión siempre habrá tormentas, siempre habrá gritos y palabras feas y cosas que hacen que el demonio entre a un hogar y cause conflictos irreparables. Y les digo algo más, que me salté en uno de los puntos que analizamos. Cuando ustedes van a resolver un problema, hablando del esposo y de la esposa, nunca lo hagan frente de los hijos. Nunca. Ni siquiera frente de un amigo, de nadie, ni de la suegra. Y tan lindo ser que es la suegra. Yo tuve la bendición de tener una buena suegra, No sé por qué a veces dicen cosas malas de las suegras. Bueno, pero me refiero a que cuando estemos resolviendo un conflicto, amigos, por favor, contengamos nuestras emociones hasta que los hijos se vayan. O decirles a ellos, miren, papá y mamá tienen que conversar a solas, váyanse a su cuarto o váyanse afuera, pero nunca frente a ellos. Porque ellos van a ver eso y cuando sean grandes van a volver a repetir el mismo triste cuadro. ¿Se dan cuenta? Así que cuidemos nuestras pasiones para que cuando hay alguien más fuera de nosotros, no tengan que escuchar lo que sale de nuestras bocas. Aprendamos a contener nuestras pasiones, amigos. Yo sé que solos es imposible. Necesitamos pedirle a Dios que nos dé la fuerza para ser más que vencedores en esta lucha que todos los días tenemos contra ese ego que es el causante de todos los conflictos en esta tierra. Bueno, espero que estos 9 consejos puedan servirnos para que durante estos días en que tenemos que estar juntos, nuestra relación, ya sea con la esposa, con el esposo, con los hijos o con quien esté en nuestro hogar, sea una relación linda, que sepamos ser personas mansas y humildes, como dice Jesús, para que encontremos entonces descanso y esos conflictos no compliquen nuestra vida. Es posible vencer, es posible tener un corazón dispuesto a perdonar, es posible tener un corazón dispuesto al diálogo, dispuesto a entender al otro, dispuesto a perdonar al otro, dispuesto a reconocer también nuestros errores. Cuando logramos eso, entonces nuestro hogar, amigos, va a ser un pedacito de cielo aquí en la tierra. Bueno, vamos a tener algunas notas aquí de los pedidos de oración. Bueno, Carmen está pidiendo por su cuñada. Vamos a orar por la cuñada de Carmen. Se llama Jenny y tiene cáncer, esta enfermedad terrible. Vamos a pedirle a Dios que manifieste su poder en Jenny y también por el suegro de su hermana, que está grave. 2 problemas de salud por los cuales vamos a orar. Bueno, Ramón, mi querido amigo de Argentina, amigo de la niñez también. Hola amigo, hoy un poco mejor, un abrazo a la distancia. Me alegro, Ramón, de saber que estás mejor. Le está padeciendo una enfermedad para la cual está haciendo un tratamiento que le ocasiona algunos efectos desagradables, pero me alegro que Ramón esté sintiéndose bien. Saludos, abrazos también, Ramón, para ti, para tu esposa. Karina Montes, saludos. Bueno, a ver si vemos algún pedido más de oración. Marisa Curín, saludos Marisa. Dice ella, qué placer escuchar la palabra de Dios. Y sí, la palabra de Dios siempre nos causa placer, ¿no? Por tantas cosas lindas que Dios nos enseña. Brisa Suter dice, Dios los bendiga grandemente. Amados hermanos y hermanas, quisiera compartirles este canal de YouTube. Bueno, ya vamos a ver si lo compartimos. Allí está, todos ustedes lo pueden ver. Felicia Salgado, yo pido oración por mi padre. Vamos a anotar este pedido. Felicia,
por su padre, Bernardino. Vamos a orar por Bernardino también. Aquí tengo otros pedidos que me alcanza Miriam. Teresa Velati. Teresa, amiga de muchos años de Uruguay. Bienvenida, Teresa. Bueno, sí, aquí ya tenemos los pedidos, los que ella me ha traído son los que he ido anotando. Y vamos a agregar este que ella anotó y que es de mi amigo Patricio por su presión arterial, ¿sí? Bueno, queridos amigos, seguramente puede haber en el corazón de ustedes más pedidos. Si mientras estoy haciendo la oración esos pedidos quieren escribirlos allí, escríbanlos. Yo después voy a tomar nota de ellos y aunque no los haya incluido en mi oración, los tendré presente en los momentos en que oramos, en la mañana, en la noche o en algún otro momento del día. Sí, ya tenemos todos los pedidos, entonces, gracias por alcanzarme esas notas y esperamos, Dios mediante, el viernes estar nuevamente aquí para compartir otro tema. Espero que este tema les haya ayudado a tener una mejor orientación de cómo poder convivir en paz y armonía en estos días en que estamos viviendo prácticamente sin poder salir demasiado afuera. En algunos lugares hay que estar sí o sí adentro, en otros lugares como en la ciudad donde yo vivo podemos salir a hacer compras o por algún otro motivo justificable, pero aún así la mayor parte del tiempo se recomienda por protección de uno y protección de los demás estar adentro. Así que esperamos que esa convivencia que estamos teniendo con nuestros seres amados sepamos llevarla de la forma en que Dios quiere. No nos olvidemos de estos puntos. Este tema va a quedar grabado, por si alguno se olvidó de tomar nota, puede volver a ver el video y de esa manera recordar aquellos 9 puntos que hemos estado analizando. Vamos entonces a orar por estas personas y por todos los que están allí en Facebook compartiendo este momento de meditación. Vamos a cerrar nuestros ojitos y nos concentramos porque en este momento vamos a hablar con el Todopoderoso, con Dios. Querido Dios, te doy gracias por este tiempo que hemos compartido juntos, tu palabra, por esas enseñanzas, esos consejos que nos ayudan a poder tener matrimonios felices, familias felices y poder mantener relación con nuestros seres queridos de la mejor manera. Ayúdanos a poner en práctica estos consejos para que nuestro hogar sea realmente un lugar agradable, un pedacito de cielo, donde solamente podamos sentir tu presencia y que tu gran enemigo, Señor, que a veces destruye relaciones, jamás pueda entrar en nuestro hogar. Pedimos por Carmen, ella necesita una bendición por su cuñada Jenny, ella está con una enfermedad incurable, pero para ti no hay nada imposible. Rogamos con tu mano sanadora en esta señora Jenny, también por el suegro de Carmen, porque está en un momento también de gravedad, rogamos que lo restaures si esa es tu voluntad. Te doy gracias por Ramón, que se encuentra mejor de salud, cuídalo Señor y cuida también de su esposa, de su familia, y también te rogamos por el papá de Felicia, por Bernardino, que atiendas su necesidad, atiendas lo que él está en este momento esperando de ti, sanidad, atención, que estés con él, Señor, tú lo conoces bien. Y también ruego por mi amigo Patricio, tiene presión arterial, rogamos que tu poder se manifieste en su cuerpo para que pronto desaparezca. Bendice también a la familia de Patricio, bendice también, en este momento quiero recordar a Valentina, que tú la bendigas, Señor, bendigas a sus hijos, la protejas, le des paz en su corazón y ella pueda encontrar en Jesús su mejor amigo.
Gracias por haber estado con nosotros. Acompáñanos a todos y en esta noche de descanso, que mañana podamos amanecer con nuestro corazón conectado con el tuyo, para que en nuestra relación con nuestros seres queridos haya tranquilidad, haya paz, haya comprensión, haya perdón, haya humildad, y sepamos de esa manera vivir en hogares felices, porque ese es tu deseo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, les mando a todos un gran abrazo. Gracias por haber compartido conmigo estos momentos. Y si Dios quiere, nos encontramos el viernes a la misma hora, 6 de la tarde, aquí en Estados Unidos, las 9 en Argentina. Que Dios me los bendiga mucho. Los quiero y siempre los tengo en mis oraciones. Hasta pronto.